Sí, bueno, también estuve en la jornada de ayer, en la primera parte de la jornada de ayer, que fue realmente muy dura, muy conmovedora eh, para estar presente allí. Estuvieron ayer, fundamentalmente los testimonios estuvieron centrados en la declaratoria de los amigos de Fernando eh, Báez Sosa, que estaban junto a él, tanto dentro del boliche como fuera cuando se produce el ataque. Bueno, ahí estuvo fundamentalmente los testimonios tendieron a aclarar y a repetir, poner de manifiesto lo que ya se conocía en torno al ataque violento y sorpresivo que recibieron por parte de los atacantes, ¿no? Sí. Recuerdo particularmente el primer testimonio porque, bueno, el chico, obviamente nadie está acostumbrado a declarar frecuentemente, a menos que sea alguien muy relacionado con la justicia. Se lo notaba visiblemente nervioso, dudaba mucho cuando se expresaba, pero iba detallando pormenorizadamente y tratando de hacer memoria y no olvidar ningún detalle. Y en esos detalles estaban nada más y nada menos que los últimos minutos de una persona, ¿no? Claro. A tal punto que en algún momento, cuando llega al hecho en sí, de que estaban fuera del boliche, que comentan que estaban fuera del boliche, comienzan por parte de la fiscalía a emitirse las imágenes, todas estas imágenes que hemos visto y alguna otra que me parece, no recuerdo haberla visto en medios de comunicación, videos. Inclusive hubo un video tomado por uno de los Pertossi, no recuerdo ahora su nombre, que también fue recuperado de uno de los teléfonos, su propio teléfono celular, Sí. una vez secuestrado el mismo. Y bueno, ahí se le pidió, se le ofreció a los padres que se encontraban detrás del abogado Burlando, si querían retirarse, porque estas imágenes obviamente iban a ser muy fuertes para ellos, y no, prefirieron permanecer en la sala. Después hubo una pequeña descompensación de parte de Graciela, que no se sintió bien, pero fue momentánea. A pesar de todo, hay que rescatar, por sobre todas las cosas, la fortaleza de esta gente, ¿no? Para estar presenciando este tipo de escenas tan fuertísimas. Y bueno, fue muy esclarecedor el testimonio de los amigos, que también recibieron golpes, pero que Claro. en todo momento dijeron que los golpes iban dirigidos a él y que ellos recibían golpes solamente como para que evitaran, para que no evitaran que los demás agredieran a Báez Sosa. El primero de los testimonios, antes de que declararan los amigos, fue el padre de Julieta, Sí. Oscar López, que fue quien declaró en principio, ¿no? Sí. Y que lo iba a hacer su hija también, pero ella, por una cuestión emotiva y psicológica, no pudo hacerse presente. Iba a estar presente hasta los últimos días, estaba previsto que se presentara, pero ha tenido una especie de recaída, producto seguramente de revivir Sí. a través de todo este tipo de publicaciones periodísticas y de la misma situación que se debe vivir intrafamiliar, la situación que le tocó protagonizar hace 3 años. Ellos contó Oscar que ellos se encontraban en Pinamar, que los chicos habían alquilado en Villa Gesell, que estaban muy cerca, que les habían llevado cosas y que esa madrugada recibe el llamado desde la fiscalía de su hija y cuando va en camino recibe la noticia fatal. Bueno, fue muy fuerte cuando dicen, lo que yo vi ahí, dice el cuerpo de Fernando esperando para ser reconocido, no se lo deseo
ni a cualquier animal en el campo, una frase así. Sí. Muy fuertes los testimonios, esos fueron los de ayer, algunos de los de ayer, como te decíamos. Hoy ha declarado, el testimonio más fuerte ha sido el de Ventura, Pablo Ventura, que es el joven que fue acusado falsamente por los Ruggier después de producido el hecho y que fue detenido en Zárate. Nunca había estado en Villa Gesell y aparentemente había una reyerta que había mantenido con uno de los Pertossi en algún momento, esto lo manifestó hoy, y que como estrategia utilizaron su nombre para inculparlo y bueno, la policía lo detuvo, lo trasladó a Villa Gesell, permaneció detenido allí 3 días hasta que se le tomó declaración y hasta que aportaron los datos que daban constancia de que había estado cenando más o menos en el mismo horario o en un horario cercano en la ciudad de Zárate. Exacto. Junto a sus padres, y había filmaciones de esto, había testigos presenciales que habían estado cercanos a él. Obviamente él se lo ve aún ofuscado por esa situación en la que lo pusieron, y afectado también, porque dice que el primer tiempo, hasta que llegó la pandemia, que todo el mundo se encerró, la gente se le acercaba por una cuestión, por otra, para decirle, bueno, qué mal lo que hicieron con vos, pero de algún modo ya ellos, ese hecho llegaba a cansarlo, ¿no? Sí. Y visiblemente, por supuesto, enojado con quienes lo acusaron, porque, bueno, no tiene buen concepto de ellos, a pesar de que en algún momento dice, bueno, no tengo contactos, pero nadie que ha sido privado de la libertad puede guardarle cariño al responsable de que es de hacerlo pasar por esa situación, ¿no? Y aparte, hoy también está prevista otras declaratorias de personal de seguridad de Lebric, y aprovecho, Adelaida, para comentarte algo. Hace algunos días estuve conversando con los periodistas Mariana, una integrante de una entidad de Villa Gesell, que nos comentó de un caso ocurrido también en el boliche bailable del Lebric hace 24 años, creo, más de 20 años. Ellos han conformado una especie de asociación, muy a pulmón, por supuesto, para que no quedara impune este caso y para que se recuerde el otro caso. Estuvieron presentes el día de la apertura y estuvieron charlando un poquito con los periodistas. Lamentablemente ese día fue bastante caótico y después ella no podía permanecer en Gesell. Cuando terminaron las declaraciones, las presentaciones, mejor dicho, más importantes, ya se había tenido que ausentar de regreso a su ciudad. Pero bueno, está previsto que alguna de las integrantes de esta asociación vuelva para suministrar más datos. Ellos llevaron adelante estos casos, ambos casos, ¿no? Y reclamaron en todo momento que se cerrara Lebric, cosa que lo lograron. Porque hay cierta responsabilidad también, creo, por parte del boliche bailable, que saca a unos y a otros afuera y expone a unos a merced de los otros, ¿no? Como sucedió en este caso, y como ha sucedido en tantos, ¿no? Más cercanos también en la región. Así que fue muy importante, me parece, ese caso, y nos dio la puntada inicial para que conozcamos un poquito más de aquel caso que dice que quedó impune porque eran gente de Gesell relacionadas con el poder político y económico de la región, de la zona, y que después cubrieron todo y no permitieron que este caso trascendiera y hubiera culpables. Ellos dicen que permanece impune y bueno, y no querían que sucediera lo mismo, así que bueno, estaban presentes ahí con un pasacalle que pusieron en la esquina de tribunales. Ese detalle lo había omitido el otro día porque era mucha la información que estábamos compartiendo, pero quería
comentártelo ahora para que no quede pasara por alto, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, el tema de la nocturnidad en lugares como Villa Gesell, con tanta cantidad de juventud yendo cada temporada de verano, ha sido siempre un problema. Y bueno, más cuando escala a este tipo de violencias que terminan, ¿no?, con la vida de una persona como ocurrió con Fernando. Pero bueno, también creo que parte de las pruebas y de todo lo que se ha ido aportando en la causa son justamente esas filmaciones de cámaras de seguridad dentro del boliche incluso, ¿no? Para identificar la forma en la que tuvieron que sacar a los 10, en ese momento, ese grupo de 10 rugbyers, la forma en la que tuvieron que ser casi reducidos por el personal de seguridad de Lebric, comparativamente a la forma en la que Fernando con sus amigos salieron de forma pacífica, pidiendo disculpas por el problema que se había originado dentro del boliche, y bueno, luego yéndose Fernando con otro de sus amigos a tomar ese helado, y bueno, donde fue el ataque, ¿no? La heladería enfrente del boliche, ya incluso cuando había pasado la pelea. Parte, ¿no?, de lo que fue la cronología, que imagino es lo que también han contado sus amigos en la jornada de ayer, bueno, cómo se fue dando y todo terminó con este ataque en patota que sufrió Fernando, y bueno, como otra parte del grupo evitaba que los amigos de Fernando lo pudieran ayudar, que era lo que detallabas recién, que bueno, las acusaciones también son en ese sentido para algunos de los rugbyers. Así es, y los testimonios que se van a suceder ahora, tanto lo puntual de lo sucedido en Villa Gesell, como los que se aporten de Zárate, van a ir en ese sentido, en el sentido de que, bueno, lo ocurrido con Fernando tenía otros antecedentes en Zárate. Hoy mismo Ventura comentó que siempre estaban haciendo lío en el boliche bailable o en algunas jodas, dijo. Claro. Sí, en la noche. Atacaban a pocas personas entre varios, aludiendo a este grupito y a algunos más que aparentemente habían quedado en Zárate, no participaron de esta situación, pero que formaban parte de una patota aún más grande. Claro. Bueno, de hecho hay dos personas, Alejo Guarino y Milanesi, que fueron sobreseídos porque no se los encontró o no se los ubica en la situación de la agresión, pero que estaban junto con ellos en la misma casa y que estaban también en el mismo en la misma noche en el mismo boliche, pero que después afuera aparentemente no participaron de estas agresiones. El grupo era más grande, en Zárate era aún mayor, y aparentemente va a haber un testimonio, va a testimoniar una persona que fue agredida, que inclusive al momento del accidente, del asesinato de Baez Sosa, creo que llevaba más o menos unos 6 meses de convalecencia con una fractura que se había producido, que le habían producido durante la pelea que habían mantenido, que habían sido 2 o 3 momentos, ¿no? La pelea y último, el desenlace es con esa fractura de una pierna que le había llevado muchísimo tiempo. Esa persona va a venir a declarar, va a venir a prestar testimonio uno de estos días, y va a ser seguramente muy importante lo que tenga para decir y para aportar como antecedente. No sé si para la causa misma, pero como elemento probatorio de que era un modus operandi de estos muchachos en sus habituales diversiones, participar de peleas. Exactamente, creo que también apunta a construir, bueno, ese alegato, o digamos, esa base sobre la que está sentando la querella y la fiscalía, de entender este accionar que tuvieron en patota atacando a una persona como un modus operandi que ya venían teniendo, y que además terminan prácticamente planificando el asesinato al momento en que entre muchas personas atacan a una y otros se encargaban de evitar que cualquiera de los amigos, de los allegados o cualquier neutral pudiera socorrer a esa persona que estaba siendo atacada. Es, digamos, una forma
que aparentemente, como decís Horacio, no era la primera vez que la utilizaban y que bueno, que en este caso tuvo el final trágico y por eso la trascendencia y quizás les puso un coto, ¿no? Le puso un corte a esta forma que venían teniendo, imagino que irá en ese sentido, así que bueno, todavía queda muchísimo camino por recorrer en estas audiencias, como decías, bueno, prácticamente va a llevar todo el mes de enero el juicio. Sí, va a llevar parte del mes de enero, lo que no se sabe qué es lo que va a hacer la defensa ante estos elementos, que no son ninguna sorpresa para ellos, pero a todo el mundo le sorprende la estrategia o la no estrategia de la defensa, que se basó en un primer momento en tratar de hacer caer el debate oral para evitar la presión social sobre el tribunal y sobre la opinión pública para que incrimine y condene a sus defendidos. Y después muchos le llaman la atención porque hay distintos grados de participación, a pesar de que todos hayan contribuido al fin. Sí, a la muerte de Fernando. Al fin ocurrido, que fue el homicidio. Y podría salvaguardar a algunos con alguna condena menor, y bueno, otros se llevarían la reclusión perpetua, que es lo que ha reclamado la Fiscalía y el abogado de parte, el particular damnificado. Pero no se sabe, eso todavía está a tiempo de hacerlo, pero aparentemente no es lo que va a suceder, porque además hay un mismo abogado que defiende a todas las personas. Exacto. Y tendría que ir, en este caso, elegir salvar a unos y a otros no. Y es lo que parece que no va a suceder, por lo menos en principio hasta ahora. Así que ese también es un interrogante de qué es lo que pueda llegar a suceder una vez que se den a conocer o se conozcan, se efectúen las declaraciones, los testimonios que están previstos para estos días, completen esta semana y la semana que viene y parte de la tercera semana de enero, ¿no? Exactamente, Horacio. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces por este contacto, nos has dejado un panorama muy importante de todo lo que ha venido ocurriendo, bueno, también con este análisis y los testimonios también que pudiste recolectando, con la gente que pudiste ir charlando también en esta cobertura. Seguramente nos reencontraremos en los próximos días para charlar nuevamente de los avances. Te agradecemos muchísimo y bueno, desearte que estés muy bien. Adelaida, muchísimas gracias por el contacto y sí, será un placer nuevamente estar informando y manteniéndote al tanto más o menos de lo que va sucediendo del acontecer de este juicio, que creo que es uno de los juicios históricos de estos últimos años, por lo menos aquí en la región.